Solucionado el problema técnico, buenas tardes a todos, una bendición enorme. Había tenido un problemita, no me escuchaba el retorno, pensé que estaba bien y me avisaron que no tenemos audio y eso agradezco enormemente porque si no lo veo en la pantalla no me hubiera dado cuenta nunca, nunca, me hubiera dado cuenta mucho más adelante. Pido disculpas, estamos o bienvenido a todos a este programa de Retorno.tv. Que está en esta plataforma, también en el Facebook, y el programa se llama Tiempo de Retorno. Así que bienvenidos a todos los que ya están comunicados, a los que han sabido esperar estos minutitos y no se fueron, porque claro, al no tener audio, yo también salí preocupado, iba a buscar qué es lo que pasaba y me encontré con esto. Bueno, como siempre digo, quien les habla el pastor Enzo Domínguez, agradecido a todos ustedes por esta deferencia de estar allí delante de la cámara. Y diciéndole que hoy es día viernes 3 de abril, un día muy especial para todos, porque hoy por la tardecita ya comienza aquel día que apartamos para Dios, llamado el día de reposo, el día Shabbat. Entonces nos preparamos para ese acontecimiento importante que semana tras semana vamos apartando. Pero también a la vez muy preocupado, vamos a decir, como corresponde, por todo lo que está pasando en este mundo. Es por eso que el decir y pronunciar el día que estamos en vivo queda grabado en nuestros programas para que se pueda saber y entender de que estamos viviendo un tiempo muy difícil en el mundo, una pandemia mundial, con hoy ya casi llegando a los 60.000 muertos, 58.700 y algo, pero casi, vamos a decir casi los 60.000. 39 en Argentina hoy partieron o murieron 3 personas más víctimas de esta pandemia. Y eso nos tiene que dejar una clara reflexión a todos nosotros que entendemos, y yo me alegro mucho el hecho de saber de que hay muchísima gente que hoy veo en videos, muchos pastores, mucha gente que veo en distintos lugares, que paso por el Facebook, paso por, no sé, YouTube y todos los lugares, y veo mucha gente que está enseñando. Qué bueno es lo que está pasando, o sea, dentro de todo eso, esto que está sucediendo, qué bueno que haya tanta gente enseñando, porque estamos volviendo a aquel rudimento de la palabra que nos enseña justamente esto, a enseñar la palabra de Dios. Hoy están muchos salones de reuniones, yo digo así, o iglesias, como quiera, pero no sería para mí la palabra adecuada, suspendidos, los lugares cerrados, no en Argentina, en todo el mundo, ocurre en casi todo el mundo, los lugares que esto se está viviendo, y esto nos trae una clara reflexión a todos. ¿Cuántas veces hemos tenido oportunidad de aprender la palabra y quizás lo dejamos siempre para el último y hoy estamos queriendo saber todo junto, porque estamos en los últimos tiempos? Y yo voy a hablar antes de iniciar la continuidad del programa que ya vengo haciendo hoy en el capítulo 9. Hoy voy a iniciar, voy a hablar algo antes de ese inicio de esta partecita que voy a hablar hoy, que tiene que ver con el día 10, que es mañana, el día 10, el día que la Biblia nos dice el Señor, y quedó escrito allá en Éxodo 12:1, que debemos preparar el cordero. Ya lo expliqué en todos los programas anteriores, que es preparar el cordero. No es que vayamos a comer un cordero, sino simplemente hoy esa sombra profética de preparar el cordero es entender que Jesús es nuestro cordero y nosotros ahora vamos a hacer un trabajo a partir de mañana, que Dios lo pide que lo hagamos, del día 10 hasta el día 14 inclusive, de entender quién es nuestro Jesús, y tiene que ser el que está en la Biblia. Y para eso es clarísimo, ¿cierto? Y cuando yo digo que estamos en los últimos tiempos, quiero mostrarle algo. No he entrado en el tema que estoy hablando, sino que quiero mostrarle algo antes que tiene que ver con decir que estamos en los últimos tiempos. Y para esa demostración quiero leerles algunos versículos bíblicos para que entendamos, ¿cierto?, que muchas veces nos enseñaron mal la palabra. Y escucho en tanta gente que enseña que esto que está pasando son las señales de que Jesús viene pronto. Y estoy totalmente de acuerdo, porque Jesús ya viene pronto. Pero hay quienes le agregan al Jesús viene pronto que nosotros no vamos a ver un montón de cosas que dice Apocalipsis o que dice la Biblia que van a suceder, porque el Señor viene antes a buscar a su iglesia. Y yo quisiera que fuera así, sinceramente, como hombre, como persona
no sé, que tiene temores y demás cosas, me gustaría que fuese así. Pero yo cuando leo la palabra, y eso es lo que voy a compartirle ahora, quiero mostrarle a usted que muchas veces nos hablaron con mucha levadura la palabra, con muchas enseñanzas de alguien que por allá, no sé en qué tiempo, inventó de un arrebatamiento, que hay un arrebatamiento, pero que inventó un arrebatamiento antes de que las cosas sucedieran. Entonces muchos hemos creído, y yo también lo creí por muchos años, lo enseñé inclusive, pero vamos a ver, por ejemplo, yo le voy a invitar a que mientras yo sigo hablando un poquito más, abra su Biblia en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y téngalo ahí, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, porque voy a hablar de esto y usted se va, muchos o algunos se van a confrontar con esta palabra, porque yo también enseñaba allí en el libro de Apocalipsis que dice: yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces yo tomaba que yo te guardaré, es yo te quitaré, no te permitiré que lo veas. Y yo en realidad confundía el versículo con lo que me habían enseñado y con lo que a mí me gustaría también que sea. Pero la palabra te guardaré quiere decir otra cosa. Por ejemplo, Daniel estuvo en la fosa de los leones y Dios lo guardó. No lo sacó, lo guardó. Estuvo toda la noche con los leones ahí. O sea, ¿qué es guardar? ¿Que me saque? Entonces, ¿cómo lo dejó ahí? Estos 3 hombres, también del libro de Daniel, que estuvieron en el horno de fuego, que cuando abrieron el horno y miraron, no veían 3, veían 4. Porque el Señor mismo los guardó de que ni siquiera un cabello de su cabeza sea quemada, pero no los quitó del horno de fuego antes que se quemen, sino estuvieron en el horno de fuego. Y así otras más, que seguramente la Biblia tiene muchas, que nos hablan, y es lo que nos pasa a todos, cuando estamos en medio de las pruebas, decimos: Señor, sácame de esta prueba, sácame. Y la voluntad de Dios es guardarlo en medio de ese problema. Entonces, ese es un versículo que se interpreta mal, y que que vamos a leer ahora, que está en Segunda de Tesalonicenses, nos va a aclarar un poco más el tema, para que entendamos de que por qué tenemos que aprender, por qué la iglesia es una escuela, porque tenemos que aprender a vivir en estos tiempos difíciles. Ya estamos en una pandemia mundial, ya estamos en una situación donde no podemos salir de casa, donde hoy Argentina fue un caos. La gente, que serían los adultos mayores, coparon las calles, tanto que los cuidamos y hoy estuvieron en las calles totalmente abiertos a cualquier situación o contaminación que pudiera haber. Daba pena pasar por un lugar o ver las imágenes que se veían hoy en los noticieros y ver la cantidad de abuelos en la calle. Entonces, cuando digo en la calle misma, porque hasta cortaban la calle para que los abuelos no estén en las veredas y hacían algunos como un vivoreo, las filas, y estaban uno al lado del otro. Qué tremendo esta situación, cualquiera diría, parece que fuera a propósito. Bueno, no sé, solo quiero decir qué situaciones, y tenemos que ver que Dios nos quiere guardar de esto. Y ya hablé en otros programas anteriores lo que sería la marca de Dios en nuestras vidas, que sería en realidad la obediencia a su palabra. Entonces, antes de leer esto, voy a saludar a algunas personas que seguramente ya están conectadas y ya me dejaron alguna seña. Espere, que siempre lo hago de este lado y acá lo tengo con letra más grande. Lo tenemos entonces a... ¿Qué me pasó acá? A Marisa Videla, dice: buenas tardes, Pastor Enzo, acá estoy para aprender con la ayuda del Eterno, para poner por obra. Gracias, Marisa. Alejandra Arrigo: bendiciones a todos. Buenas tardes, Pastor Enzo. Bendiciones, Alejandra. Bueno, no se escucha, no hay audio. Miren, todos los que me dijeron en los primeros minutos que no se escuchaba. Gracias a Marisa. Mire, le voy a decir a Marisa, Alejandra, a Gise, que me avisaron. Y alguien tiene un celular para avisarle. No, ahora sí, bendiciones, gracias. Bueno, Alejandra Arrigo también dice: buenas tardes, bendiciones. Claro, porque pensó que no iba a ver los mensajes. Y también Nancy Viviana García dice: hola, pastor, no sale el audio, también me avisó. Fueron unos pequeños minutos que cometí un error acá en apretar un botón, y cuando vi el aviso lo reincorporé. Muy bien, entonces le decía, vamos a ver esto, dije
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ya seguramente lo debe tener ahí en la mano. Quiero recordarle que Pablo le escribió 2 cartas a los tesalonicenses. En la primera carta, Pablo le escribió hablándoles del arrebatamiento. Está eso en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que han muerto, dice. Y viene todo con un relato hablando de los que han muerto, pero también con un relato importantísimo, porque ahí empieza a hablar, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá en las nubes y arrebatará, y bueno, y explica todo el arrebatamiento allí, y termina el capítulo 4. Y algunos creerán, y termina con una palabra realmente fuertísima y muy importante: animaos unos a otros con estas palabras. Porque habla del encuentro de los que ya han muerto con los que estamos vivos y seremos arrebatados. Primeramente los que habían muerto y segundo arrebatará a los que están aquí sobre la tierra. Y ahí termina el capítulo 4. Y algunos, como en mi Biblia y en la mayoría de las Biblias Reina Valera 1960, hay que dar vuelta a la hoja, pero como terminó el capítulo, dejamos ahí. Y cuando damos vuelta a la hoja viene el capítulo 5. Y en el capítulo 5... habla muy bien allí en ese capítulo sobre el tema. Dice, pero hermano, acerca de los tiempos y las ocasiones, no es necesario que yo les enseñe. Como muchos no toman en cuenta esas 2 palabras que están allí. Tiempos se refiere al calendario que manejaba Pablo, al calendario que manejaba todo Israel, que ese calendario fue cambiado. Y en el año, o sea, también había un calendario juliano, quiero decir que era el que tenía Roma, y después el Papa Gregorio en el año 1592 puso este calendario, que es el gregoriano, para anular el calendario de Dios. Pero en el tiempo de Pablo era el calendario de Dios el que regía en el sector de Israel y en el pueblo de Israel. Y las ocasiones, tiempos y ocasiones, la palabra ocasiones se refieren a las citas de Dios en ese calendario. ¿Qué son las citas de Dios? Los días que Dios quiere que nosotros estemos con Él. Algunos dicen, pastor, yo estoy todos los días con el Señor. Y yo digo, muy bien. Y la palabra me enseña, dice que el Señor nos invita gratuitamente al trono de la gracia. Muy bien, está perfecto. Entonces como me quedan mirando como diciendo, y entonces, pero hay días que están en la Biblia que Dios te invita especialmente para que estés con Él. Estás invitado todos los días que quieras subir y tener comunión con Dios. No hay ningún problema, pero hay días específicos en que Dios te manda estar con Él. Y ese día hay que estar porque Él nos está llamando. Un día es el que tú quieras ir a Él y el otro día es el que Él te llama que estés. ¿Ven la diferencia? Entonces, Tesalonicenses habla de eso. Y justamente una de las cosas que también dice en Tesalonicenses, allí mismo, que habla que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, sigue leyendo el 5. Yo voy a leer el 2, no lo quiero leer para no hacer extenso, solamente se lo menciono para que usted lo busque si quiere. Y allí pueda ver que le está diciendo que va a venir como ladrón en la noche. Pero Pablo le dice a la gente que está con él, o sea, a los creyentes, dice, pero ustedes no son de las tinieblas para que Él los sorprenda como ladrón. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que nosotros, si entendemos los tiempos y las ocasiones, no estamos en tinieblas. 2 palabras, tiempos, calendario, ocasiones, los días de fiestas. Empezando por el sábado, o sea, por el Shabbat, el día de reposo. Si nosotros entendemos las ocasiones, las citas de Dios, es una palabra en hebreo que es moadín, ¿cierto? Las citas de Dios, que nos cita todos los sábados y nos cita la Pascua, que es el miércoles que viene, el otro día que nos cita el Señor, que es el día de los panes sin levadura, el domingo siguiente, que va a ser el día de las primicias, el día de primicias, y después de primicias viene el 7º día, que sería de los panes sin levadura. Ese día también nos cita. Después nos cita en Pentecostés, nos cita en trompetas, el día de trompetas, nos cita en el día del perdón o Yom Kippur, y después nos cita en la fiesta que se llama Sukkot, tabernáculos, o lo que sería en el futuro las bodas del Cordero.
Entonces, son citas de Dios. Si nosotros las entendemos a estas citas, nosotros vamos a entender que Él en una de esas citas nos va a venir a buscar. ¿Y cuál es? El día de trompetas. Con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, el Señor descenderá. Viene con trompetas. El Rey es anunciado con trompetas. Entonces sabemos el día y la hora. No sabemos el día y la hora. ¿Por qué? Porque el día de trompetas, entre todas estas fiestas, es el único día que no se sabe en qué día o en qué hora de un espacio en que termina la luna del mes anterior al que comienza la luna del mes posterior. En ese espacio puede haber 4 días, 3 días, 2 días, 1 día. Entonces no sabemos qué día es de esos 4 que están ahí. Pero el día de trompetas, que es el primer día del mes séptimo, que no lo podemos saber porque el primer día es el día que se ve la luna y usted no va a saber en esos 4 días cuándo se ve la luna, entonces es el día y la hora que nadie lo sabe, ni aun los ángeles, y Jesús mismo dice, ni yo, solamente está en la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque Pablo en la primera carta a los tesalonicenses le dice esto, y parece, esto lo agrego yo, que había un problema en los tesalonicenses que Pablo observa con el tiempo y que decían que la venida del Señor estaba ahí nomás cerca. Entonces Pablo escribe en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, esto que le voy a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aclaro, mire esto que está clarísimo. La venida del Señor. Algunos te van a decir, no, esta es la venida cuando Él venga en gloria, cuando Él venga en el caballo blanco para entrar en el milenio. Vamos a ver. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, la reunión con Él es el arrebatamiento. Él viene del cielo y nos reunimos. Estamos abajo y nos reunimos con Él. En la otra, que Él viene en el caballo blanco, a pisar la tierra y a quedarse en el milenio, nosotros no nos reunimos con Él, ya venimos con Él, ya estamos reunidos de hace tiempo con Él. Por lo tanto, esto que está hablando acá es el arrebatamiento. Y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, ¿se acuerdan cuando yo les enseñé? No se dejen mover de ese modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. A mí el espíritu me dijo algo diferente. No, ni por espíritu dice, ni por palabra. O sea, que alguien te dio una palabra. No, porque tengo una profecía, una palabra que el Señor va a venir acá o allá. Mire, dice, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, ni por más que uno de nosotros le escriba una carta y se los diga. No, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está hablando Pablo en un presente, 2000 años, vamos a decir aproximadamente 2000 años para atrás. Entonces, acá dice, nadie los engañe en ninguna manera. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, escuche, no dice que no vendrá, dice la palabra después, no vendrá sin que antes venga la apostasía. No puede venir Jesús hasta que no se manifieste la apostasía. Y ya hay apostasía, hermano, ya hay muchísima apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, vamos a leerlo de nuevo, así rápidamente, para que ahora lo entiendan. No vendrá, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes de la venida, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? El anticristo. Pero está hablando claro, que se manifieste. ¿Qué es que se manifieste? Que Él diga que es Jesús. A ver, claro. El anticristo ya está el espíritu del anticristo operando. Ya voy a leer algo más acá, porque le voy a decir qué es lo que hace. Y el hombre, que es el anticristo, no se ha dado a conocer, o como dice acá, a ver, que dice, no se ha manifestado todavía. Está, pero no se ha manifestado.
Por lo tanto, está diciendo que hasta que no se manifieste, ¿qué es que manifieste? Diga, yo soy Jesús. Por eso decimos el anticristo. ¿Por qué anti? Porque sabemos que está en contra del Mesías, o antimagías, o antimesías, como usted quiera, ¿cierto? Yo estoy tratando de hablar en vocabulario que me entiendan todos. Entonces, hasta que Él no se manifieste, y Él se va a manifestar diciendo, yo soy Jesús. Jesús, el que murió en la cruz, yo soy Jesús, o sea, Él se va a hacer pasar por Jesús. Entonces, ya esto lo vamos a ver más clarito en el próximo capítulo que le voy a dar ahora, ¿cierto? Que vamos a ver. Fíjese que esto es una antesala para lo que voy a decir después, ¿cierto? Pero esto no debería, no es que no debería estar, sino que esto parece que fuera otro tema, pero estamos hablando de reconocer, o sea, de identificar, de preparar el cordero y saber que el cordero es el verdadero, que eso se hace mañana. Bíblicamente mañana es el día 10, es el día donde preparamos el cordero. Entonces ya sabemos que va a haber alguien que se va a hacer pasar por el cordero, va a haber muchos que se van a hacer pasar por Jesús. Ya hay muchos que se hacen pasar por Jesús. Ya hay muchos que dicen, este es Jesús, aquel es Jesús, y no es. Entonces nosotros tenemos que saber identificar quién es Jesús. Por lo tanto, por ejemplo, vemos, dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, este hombre, que se va a manifestar, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, vamos a aclarar, sabemos que hay un Dios verdadero, y sabemos que hay dioses falsos, pero él se va a levantar contra el Dios verdadero. Y fíjese lo que dice acá, o es objeto de culto. Objeto de culto significa una virgen, un santo, un Buda, todo eso son objetos de cultos. Él se opone contra Dios y cualquier otra cosa que sea un objeto de culto. Por eso el día que se manifieste, que va a ser una Pascua, el día que se va a manifestar, el día que se manifieste el anticristo, ese día él va a sacar su orgullo afuera y va a ordenar que todo el mundo le adore. Y el que no quiera adorarle va a tener serios problemas, pero serios problemas, lo mandará a matar. Entonces, que está acá es una señal de que hasta ese día el Señor no va a venir, lo está diciendo Pablo. Ahora, alguno podría decir, sí, pastor, pero pare. Lo que pasa es que Pablo estaba equivocado. Bueno, ahora vamos a ver qué dice Jesús. Y de eso se trata lo que yo quería compartir en esta parte inicial, aunque me lleve la mitad del programa, que ya estoy ahí en la mitad del programa, no interesa, porque quiero que ahora busque Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y acá vamos a ver que le preguntan los discípulos. Estaban sentados en el versículo 3, y sentado él y sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Recuerden lo que decía Pablo recién, que nadie los engañe. Ve que Pablo está en el mismo espíritu de Jesús, que nadie los engañe. ¿Y cómo nadie nos va a engañar? ¿Cómo tiene que hacer usted para que nadie lo engañe? Para que nadie lo engañe, usted tiene que saber la palabra tal cual fue escrita, porque si no, lo van a engañar, lamentablemente. Entonces, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no se turben, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Mire, acá estamos en una peste que se llama, en este caso, coronavirus o COVID-19. Estamos en una peste, pero ya hubo otras. Desde el año 87, si mal no recuerdo, un año más, un año menos, pero por ahí fue, se descubre lo que sería el VIH. Lo que en su momento recordarán los más, no voy a decir viejitos, pero los que tienen un poco más de edad, que se le llamó, lo voy a decir así, peste rosa.
¿eh? Algunos ni lo saben porque estoy hablando de aquella época. Claro que hubo muchísimos problemas por esto, pero quiero que por ese nombre que se le puso, después se le puso el nombre ya científico y demás y allí quedó. Es como decir coronavirus y como decir COVID-19. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque el coronavirus no apareció ahora en diciembre del año pasado, no. Apareció hace ya muchos años atrás, ya estaba ese virus, solo que se potenció, se mutó, no sé, algo pasó y ese es el coronavirus, que es el COVID-19, el que hoy está afectando. Entonces, también hace años atrás comenzó lo que se llama el virus H1N1 o que es lo mismo decir el virus porcino, creo que le decían. Y es obvio que cada uno de estos virus que he nombrado, pero le voy a decir algo que me faltó, desde el año 87 hasta ahora, por el VIH murieron en el mundo 15 millones de personas. 15 millones de personas. Yo hice la cuenta. Sí, del 87 hasta el 2020 son 33 años, ¿cierto? Y lo dividí por 15 millones, da 454.000 personas por año. Si no estoy equivocado, está así porque lo hice con la calculadora. Entonces, mire estos pestes, ¿cierto? Y más las que vendrán. Cada una de estas pestes tienen origen ¿en qué cosas? Tienen origen en desobediencia a la palabra de Dios. No voy a explicar lo que aún sé un poquito más, no soy ningún científico, pero aún un poquito más. Pero la gripe porcina viene del cerdo. Del coronavirus que apareció ahora viene del murciélago. Y está clarísimo leer en la Biblia que dice, no comerás murciélago, no comerás murciélago. No dice bichitos alados que son así o así. No, dice murciélago, está con el nombre y todo. El cerdo, no comerás cerdo. No tendrán relaciones hombres con hombres. Y por la desobediencia de esto aparecen estos virus. Y sigo adelante porque quiero llevarlo a entender lo que enseña Jesús en cuanto a su venida. Muchos tropezarán entonces, en el 10, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro que esto da para hablar mucho más, pero no voy a ir al punto de lo que voy leyendo todo medio rápido, sino que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy más que nunca se está predicando en estos días que estamos en aislamiento social o cuarentena, más que nunca se está predicando. Y eso es lo que está pasando porque mucha gente se está despertando en esta situación. Dice, y por tanto, atención a lo que voy a leer ahora, en el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, aclaro, ¿dónde es a donde Jesús está apuntando? Es Él hablando, Él. Dice, cuando veáis el lugar santo, comencemos, Jerusalén, adentro de Jerusalén un templo, ese es el lugar santo. Es Jerusalén, obvio, y adentro el templo, o sea, el templo de Jerusalén. ¿Dónde quedé? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Qué cosa este paréntesis hay en esta palabra que nos golpea la cabeza a los que no estudiamos? Atención, a los que no estudiamos, porque los que estudian leen, de eso se trata. Años y años y años que tuvimos que aprender y no aprendí. Yo me pongo en el lugar, me pongo en el lugar de muchos de ustedes para no estar en el lugar de que yo sí estudié, de que yo aprendí. No quiero ese lugar para mí. Pero lo que sí puedo al menos agradecer a Dios que he tenido la oportunidad de estudiar algo y en ese caminito ir cambiando lo que iba aprendiendo, porque cada vez que me enseñaban algo y lo aprendía con la oreja, no con la Biblia, con la oreja lo que escuchaba, y después empecé a leer, fui cambiando, y es por eso que hay gente que me conoce de hace 30 y pico de años y yo no hablo hoy igual que antes. Es lógico que no hablo hoy igual que antes, porque hoy intento hablar lo que está en la Biblia y antes hablaba lo que me decían, donde mucho de lo que me decían estaba en la Biblia, claro, mucho, pero esto que estoy leyendo ahora, yo no lo tenía en mi corazón, yo tenía otro mensaje. Dice, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. ¿Qué explico con esto?
La abominación desoladora es que dentro del templo santo, digo santo porque lo van a hacer, es el tercer templo, lo van a volver a hacer, aunque no está dentro de la voluntad de Dios en cuanto al ejercicio sacerdotal, no está, porque el templo hoy somos nosotros, es nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, mi hermano, ese templo que van a hacer, el tercer templo, no tiene validez en el Señor, pero lo van a hacer. ¿Querían templo? Ahí tienen templo. Muchos serán engañados porque obviamente el templo ya se va a hacer, y cuando el templo se haga, y usted vea los informativos que se está construyendo el templo en Jerusalén, hermano, estamos más cerca de lo que estoy hablando hoy. Pero mire esto, porque todavía Jesús no dice que ahí ya vino Él. Espere, porque lo va a leer junto conmigo, que Él vendrá después de ese día. De ese día que estoy hablando es a la mitad de los 7 años, este día. Se va a poner la imagen del anticristo adentro. Es una abominación. Dentro del templo no debe haber imagen porque el Señor cubriría el templo. No estoy hablando de que eso es así, pero eso fue así en el templo de Salomón. Él estaba en el lugar santísimo y acá van a poner la imagen de un falso. Obviamente, por eso dice que ese día, cuando eso suceda, le está hablando ahí a la casa de Judá, a los judíos, le está diciendo: entonces los que estén en Judea, ¿ve? A los judíos, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque ese día se va a manifestar el anticristo. Ahí, en esos días. Porque la imagen será puesta 30 días antes. Y después se va a manifestar el anticristo. Pero cuando ellos se enteren, porque eso se va a correr la voz, que eso va a suceder, entonces dice: huyan. Y vamos a ver por qué. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en un día de reposo. Miren, está hablando Jesús hace 2000 años que ese día que estamos hablando acá no sea un día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? Un sábado. Le estoy diciendo que no sea un sábado ni tampoco en invierno, porque no hay transporte, no hay nada, y en invierno mucho frío, y salir huyendo, dejando todas las cosas, en invierno es complicado. Entonces, no quiero detenerme en estos detalles, pero sí agregué ese detalle porque ya hoy, al caer el sol, comienza un día de reposo. No, que es el domingo. No, miren, Jesús hablando para 2000 años después, nos está diciendo que ese es el día de reposo. Y dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, está allí, no lo creáis. Porque este anticristo él va a decir: yo soy Cristo. Dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. ¿Cómo hacer para que no me engañen? Conociendo la palabra. El único momento que yo voy a ver a Cristo en esta tierra va a ser cuando Él venga en una nube. No lo voy a ver nunca antes. Nunca. ¿Por qué? Porque el Señor me está avisando que Él solo lo veré cuando venga en la nube. Y acá está el arrebatamiento. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Va a haber un relámpago de oriente a occidente. Y dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sigo el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, ya mencionó atrás todo lo que va pasando. Inmediatamente después de eso, o sea, Pablo dijo que hasta que no se manifieste el hijo de perdición, no vendrá. Acá Jesús está diciendo lo mismo que estaba diciendo Pablo. Después de la manifestación del anticristo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Cómo que nadie lo va a ver? Si acá está diciendo que se lamentarán cuando lo vean en la nube. Sigo, porque eso ya estamos reconociendo quién nos va a venir a buscar. Esto nos está avisando quién. ¿Por qué? Porque otros tenemos a un Jesús que nos va a venir a buscar antes.
Y acá Jesús está diciendo el tiempo de su venida. No es que yo no quiera. Una vez alguien me dijo, dice, mira, vos quedate en la tribulación, yo me voy antes con el Señor. Y yo me quedé mirando y le digo, lo único que vos sabés es que no querés aprender nada, ¿sí? Porque te han dicho que vine antes. Entonces eso te hace no leer, no aprender, no meterte la palabra en el corazón. Es lo único que te hace. Pero si vos querés que nadie te engañe, tenés que poner toda la palabra en tu corazón y guardarla. Porque hoy la tenemos, pero no sé si la vamos a tener después. Pero si usted está en el nuevo pacto, tendrá escrita toda la palabra en la mente y toda la palabra en el corazón. Y estar en el nuevo pacto significa entender el pacto anterior. O sea que el pacto anterior nunca fue el viejo y este es el nuevo. El pacto anterior fue el pacto y esta es la renovación del pacto. Entonces, y enviará, está hablando de la nube en el cielo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Otra vez la trompeta. ¿Cuándo dice Pablo que viene? En la última trompeta. Al sonar la última trompeta, el Señor vendrá, dice Pablo. Y acá está hablando de la trompeta. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Allí está el arrebatamiento, explicado por Jesús. Antes se lo mostré explicado por Pablo. Todavía me faltó Corintios, que habla justamente de la última trompeta. Entonces, mi hermano, ¿por qué leí esto? Para que usted de alguna manera hoy tenga otro motivo más de reconocer a Jesús. Mañana, que es el día 10, comienza a hacer, no espere a mañana, empiece hoy. Ojalá que hoy usted ya empiece a hacerlo o que hubiera empezado antes a hacerlo, porque usted ya tiene que aprender a entender quién es el que lo viene a buscar y cómo es el que lo viene a buscar y cómo es que va a venir a buscarlo. Dice en el 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, que lo que hoy estamos viendo, estamos cerca a la puerta. Pero nosotros ya tenemos los mojones, las indicaciones de Jesús que nos muestra cómo será su venida. De cierto, acá termino, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, lo que yo digo se va a cumplir. Dije recién, de cierto les digo que no pasará esta generación, la generación de Israel. Israel fue país nuevamente en el año 1948. Estamos en el 2020, ya tiene 72 años. La Biblia dice, bien clarito dice la Biblia, que una generación, le voy a dar el versículo, una generación es de 70 años y aún 80 los más fuertes. Dice, no pasará esto hasta que pase esta generación. Esto en los 70 años se debería haber cumplido. El Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. Mira, hermano, 70 años para que se cumpla esto que había dicho, pero dice, en los más robustos 80. Estamos 72, ya estamos en el tiempo del cumplimiento. No voy a hablar de fechas ni nada porque no tengo que hablar de eso primero, que ni yo tampoco sé la fecha ni nada, pero mire, ya estamos en los últimos tiempos y nosotros tenemos que aprender a reconocer al Cordero. Es por eso que yo hoy quiero llevarlo a un slide que tengo acá, que es este. Y no voy a hacer ahora, se me va a ir todo el programa si yo repito todo lo que esto que usted va viendo de este lado, es todo lo que yo ya he hablado en otros programas. Y quiero ir en el final del programa, quiero hablar de la última parte, porque ya hoy es día 9. Y como día 9, quiero decirle que mañana se cumple ese día 10 que dice la Biblia. Ya llegué ahí, aquí estoy. ¿Qué es la importancia del día primero? Mire, ayer yo enseñé esto, apunto a la computadora, pero usted lo está viendo acá, esto. Entonces, ayer enseñé sobre esa parte. Hoy voy a agregar algo más y voy a dejar el tema, obviamente acá,
porque ya la semana que viene, cuando yo arranque el nuevo programa, voy a aplicar toda la fuerza de lo que tengo que enseñar para la Pascua, para que aprendamos bien sobre la Pascua, a la altura que yo lo estoy enseñando, que es generalmente hacia las personas que casi no saben nada de esto. Por ejemplo, estoy hablando de la importancia del Cordero hoy, la importancia de saber quién es nuestro Jesús. Y yo para eso quiero quiero decirle que en la página de Retorno, ya lo mostré varias veces, usted ingresa a retorno.tv y cuando en la parte de arriba hay como un índice. En ese índice dice Pascua 2020 o Pesaj 2020. Entonces hace clic allí y se le va a abrir una página donde va a tener del lado derecho todos los videos de lo que yo he venido hablando ya en otras partes, y va a tener en la parte de arriba día 1, día 2, día 3, y si hace clic en esos días, es como un camino hacia la Pascua, donde usted va a tener es una hoja o 2 hojas de unas indicaciones que para el que no sabe nada son muy valiosas para que usted día tras día haga una preparación para llegar a la Pascua. Entonces, abajo de eso tiene 2 videos que yo le recomendé que los vea. Son del doctor Horacio Corneli, esos videos donde él habla de que Jesús murió y estuvo 3 días y 3 noches abajo de la tierra, o sea, en la tumba, pero descendió abajo de la tierra y resucita para primicias, que es otra fiesta. Entonces, no estuvo Jesús del viernes al domingo, sino que estuvo de un miércoles hasta un sábado, entre sábado y domingo, para dejarlo claro. Estuvo 72 horas. ¿Y por qué? Porque esa es la señal, la única señal que Jesús dijo: el que quiere saber si yo soy el Mesías, la única señal que le doy es que yo estaré 3 días y 3 noches abajo de la tierra. Si no conocemos la señal, la única que nos da Jesús de que Él es el Mesías, oiga, tenemos un serio problema. Entonces estudiemos, aprovechemos ahora para que nadie nos engañe. Porque si no nos van a decir: mira, ya está Jesús, Él se va a llamar Jesús, este anticristo. Y van a hacer señales, milagros y todo, y la gente va a decir: wow, es verdad. Y usted tiene que decir: no es verdad. ¿Por qué? Porque mi Jesús dice que Él volverá en una nube a buscarme. Y tiene que guardar la promesa y la palabra que Él dice. Dice: cielos y tierras pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. Entonces yo tengo que conocer al Cordero que realmente creo. En esa página que les di recién, hace clic en el día 9 y va a tener una hoja que yo la tomé acá como ejemplo. Esta hoja, ahí ya me la pongo para mí, pero usted haga clic allí y lo va a tener, ¿cierto? Yo lo tengo ahora un poquito acá para leerle algo de lo que quiero que comparta, que es lo que tengo aquí de mi lado. Porque aquí nos habla de ciertas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, esto lo prepara la iglesia de Cosquín, donde el pastor es Nicolás Agüero y quien hizo este trabajo es el pastor Adrián Ilarza. Lo hablo así para aclararle que esto es una herramienta que le va a ser muy útil a usted para avanzar día a día. Hoy estamos en el día 9 y mañana es el día 10. Y en la Biblia nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 12, todo esto que estoy hablando, y menciona el día 10. Entonces, una de las cosas que vemos allí es que la Pascua, lo vemos en el versículo 6, lo inmolará toda la congregación. ¿Qué significa eso? Que la muerte de Jesús, recuerden, el Cordero, en la Pascua inicial, el Cordero era una sombra profética de Jesús. Pero ese Cordero lo inmolaba todo el pueblo. La salvación no era individual, era para la congregación. El Cordero moría por toda la congregación. Jesús murió por toda la congregación, no murió por usted específicamente o por algún tipo de iglesia específicamente, sino que murió por todo su pueblo, por todo aquel que cree en Él. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que saber? Lo que hablé recién, ¿quién es el que me va a salvar? Son los puntos que yo he dejado acá, no son los únicos. Por eso los indico que vayan a esta página en el día 9, ¿cierto? La tengan ahí, la lean mañana el día 10, el 11 y el 12, y así van a poder tener un camino lindo para Pascua, para llegar mejor preparado. Entonces, ¿quién es el que me va a salvar? A mí.
me va a salvar, recién lo expliqué, aquel que me dejó escrito de él mismo cómo será su venida, pero también lo dejó Pablo escrito cómo será su venida, aclarando lo que ya mismo Jesús estaba diciendo, y no aquellos que están diciendo que es de otra manera, es como él lo dice. ¿Será que yo lo sigo a él? Y claro que la respuesta es que cualquiera me va a decir, sí, pastor, yo lo sigo a él. Si lo sigo a él, debo andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Aquí está en la Biblia cómo él anduvo. Él cumplió y obedeció el día de reposo. Entonces yo también tengo que hacerlo. Él es mi maestro y me enseñó. No, pero Jesús resucitó y cuando resucitó lo cambió para el día domingo. No lo cambió para el día domingo. Y alguno dice, sí, porque él resucitó un domingo. Oiga, mire bien que él resucitó un sábado por la tarde, no resucitó un domingo. Tampoco le digo el sábado a las 3 de la tarde, fue entre la tarde y la noche. Allí resucitó Jesús. Por lo tanto, si usted ve todo el día, fue sábado. Todavía quedan 6 horas más para lo que se le llama a usted el domingo. Entonces Jesús no resucitó un domingo. Pero a mí me enseñaron que el día de Ramos, que el día bueno, es lo que nos enseñaron a todos. Pero veamos la Biblia, por eso le dije, vea estos 2 videos que están en esa página de retorno para que usted tenga allí algo bien claro de cómo fueron todos estos sucesos. Yo me identifico en la congregación de Jesús, me identifico en la congregación, soy parte de una congregación, o yo ando solo por ahí. Y usted puede hacer ese análisis y es muy sencillo. Es saber, hoy estamos como en familia, reunidos en casa, no podemos salir a las reuniones, pero como yo venía antes trabajando, voy a esta iglesia, mañana voy a la otra, voy por todos lados y no me ubico en un lugar que yo tenga una pertenencia, que yo sea parte de un grupo de hermanos donde pueda conocerlos, donde pueda orar por él. Cada vez que estudiamos nosotros, cada sábado que nos reunimos en los distintos grupos que yo tengo, que no son míos los grupos, pero nos reunimos en estos grupos y enseñamos, yo voy conociendo gente y voy grabándome el nombre de cada uno de ellos que voy conociendo. Y cada vez que hago mis oraciones, tengo que acordarme de ellos porque soy parte de ellos, orar por ellos. Claro que oro por todo el pueblo de Dios, en forma general. Pero menciono a aquellos que son los que me relaciono, los que tengo ahí a mi lado, porque son los que conozco, que sé que padecen, los que sufren y demás. Usted tiene que tener lo mismo. Hoy estamos en casa, no podemos salir y nos reunimos únicamente con la familia. Entonces, ¿murió un viernes? Es otra de las cosas que dice acá. No murió un viernes. Yo debo reconocer quién es mi Cordero. ¿La Pascua cuándo es? ¿Cuando Dios dice o cuando el Papa dice? ¿Será que es el miércoles 8 cuando Dios dice? ¿O es el domingo 12 cuando el Papa dice? Y bueno, hermano, elija. No sé si le estoy dando el eje, le estoy llamando para que entienda que es cuando Él dice. ¿Será que Él nació en diciembre? ¿O nació para la fiesta de Sukkot o de Tabernáculos? Y en el primer día, el día 15. Entonces, ¿yo sé eso? No lo sé. Pues vamos y lo aprendamos. No lo vamos a aprender ahora a todos, pero sí, vamos y lo aprendamos. De eso se trata lo que estamos hablando en estos días. Es por eso que estoy intentando llevarlos de alguna manera a que usted se prepare, porque no quiero que nadie lo engañe. Yo no quiero que a mí me engañen primeramente, pero tampoco quiero que a usted lo engañen. Yo cuando voy viendo los números de la gente que se va conectando y veo que sube y después que veo que baja y después veo que sube, a veces me hace mal ver el número, porque yo me doy cuenta cuando digo cosas como reposo, como Shabbat, como otras cosas, como la gente sale huyendo, como diciendo esta falsedad, ¿cierto? De esto. ¿Y cómo? Si están en los 10 mandamientos, que Dios lo dijo oralmente desde una montaña, desde el Sinaí mismo. Los escribió en una tabla con su dedo, a esto que estamos hablando. Después rompió Moisés esa tabla y volvió de nuevo, 5 meses después, Dios a escribirlo de nuevo. Oiga, 3 veces más todos los versículos que tenemos en la Biblia que habla del día de reposo, del Shabbat. Y vamos a decir que no. O sea, claro que después bajan los numeritos, y no sé, qué sé yo, de un número va bajando. Y yo me doy cuenta, porque yo también una vez pensé igual.
y no me gustó, ¿qué quiere que le diga? Pero después no fue que alguien me sentó y me dijo, Enzo, tenés que entender. Es la misma palabra, me hizo entender. Me llevó mi tiempo, pero lo pude entender. Entonces usted también puede hacerlo, porque yo no soy, ni yo ni los que sabemos esto, no somos distintos a usted. Al contrario, seguramente habrá gente mejor que nosotros y más capacitada que nosotros para entender que es domingo, el día de reposo. El estudio que te tienen que hacer lleva, le digo, ¿no? Para que escuchar ese estudio le lleva como 3 horas explicar eso a cualquier persona. Y está basado en historia, nada más que historia y nada de la Biblia. Y claro que la historia está clarísima, que en el año 325, allí se declaró que el día de reposo es el domingo y se lo cambió de sábado para domingo. Si usted le pregunta a cualquier sacerdote católico, a cualquiera, a un cura, le va a decir que fue en el año 325 que se cambió. ¿Y por qué? Porque fue una orden del Papa de ese tiempo. Entonces, ¿vamos a hacer lo que un Papa dice? ¿Y por qué no hacemos lo que Dios dice? ¿Acaso en Él no está la vida? ¿En Él no está su gracia, su amor? Entonces, a eso es donde apunta todo esto. No a demostrarle que quien habla sabe un poquito. No es eso, mire, tengo amigos que saben más que yo, vamos a decir algunos igual y otros hasta menos. Y por ahí hasta me corrigen por ahí y dicen, no, pero vos deberías nombrar así, el Señor deberías decir esto. Y yo me bajo, pero ellos saben, me conocen, que yo sé eso que ellos me piden. Y yo no lo digo porque prefiero llegar a la gente que no, o sea, yo en mi mensaje prefiero llegar a gente que no conoce nada de esto y ayudarla a que haga un par de peldaños. Quizá con eso ya me conformo. Y de allí siempre le doy indicación. Entre a la página de retorno. Allí está el doctor Horacio Cornelli, bueno, los nombres voy a decir, Nicolás Agüero, David Serafini, Daniela Serafini, está Adrián Ilarza y otros más que se sumarán. Que ellos van a hablar de otra manera. ¿Y por qué van a hablar de otra manera? Porque ellos van a ir de un punto para arriba y claro que ellos también bajan, no hay problemas de bajar en ellos bajan. Pero quizás me escucha alguien que sabe mucho y dice, pero habla muy básico. Sí, hablo muy básico, porque estoy tratando de llegar a aquella gente que no entiende estas simples cosas, o simples, para mí simples ahora, pero difíciles antes, que no las podía entender. Yo agradezco a Dios esta oportunidad y nunca me voy a cansar de hacerlo por su gran amor y su gracia que me permita en un estudio que lo tengo de antes de que llegara esta cuarentena, este aislamiento social, y puedo hablar de estas cosas. A mí me encantan temas como el que dije al principio, me gustan muchísimo el tema del arrebatamiento, el tema de todo lo que sería escatología. No es que sepa mucho, tendré muchos errores en cuanto a eso, pero me encanta hablar de esos temas porque son temas que los tenemos ahí. Antes los teníamos allá lejos, hoy están acá nomás, acá nomás. Estas pestes que estamos viviendo son cosas bíblicas y nunca se dio en la historia que se tengan que cerrar todas las iglesias y de todos los cultos. Identifica al espíritu del anticristo, que se opone a todo lo que se llama Dios y a todo objeto de culto. Se opone a todo eso. O sea, hoy lo está logrando de esa manera. Pero la iglesia no va a parar, porque la iglesia no es una sala de reunión. La iglesia somos la congregación del Señor, que cada uno en su casa ahora está aportando para que la iglesia sea cada vez más fuerte. Y el avivamiento que está produciendo esto en el mundo es aún mayor de lo que fue cuando había o se podían usar todos esos salones. Yo no sé hoy cómo se puede, alguien me dice, pastor, me quisiera bautizar. Yo no sé la verdad cómo hacerlo, si se quiere bautizar. No sé, ¿cierto? Pero vendrá ya su momento que Dios nos permitirá huecos o no sé qué para que lo podamos hacer. Yo no sé cómo poder ayudar a gente que no sé, 10, 20 personas que quieren que le hablemos. Bueno, hoy tenemos esto, pero hoy hay un avivamiento enorme. Y yo hablaba hace muchos años que yo hablo con el doctor Horacio y le digo, ¿estaremos preparados para esos días? Donde la Biblia nos dice, y veía, dice, una multitud vestida de ropas blancas que han salido de esa tribulación. Cantidades, miles y miles, millones de personas. ¿Estaremos preparados para poder acoger, recibir a toda esa gente? Bueno, dejemos que Dios lo haga, pero va a ser en estos tiempos de sufrimiento. Pero sepa esto, que siempre su casa va a estar guardada por el Dios que dice, si ustedes me obedecen,
yo los guardaré de la hora de prueba que ha de suceder al mundo entero. Hermano, no tenga miedo. Hablar estos temas para mucha gente les produce miedo. Y yo le digo, no tenga miedo, no tema. Dios prometió estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Sino que alabe a Dios de que su palabra se está cumpliendo, porque ya estamos en medio de todo esto. Y cuando decimos Pascua, que lo tenemos aquí cerquita, el miércoles que viene, hoy es viernes, el miércoles que viene tenemos la Pascua. La Pascua no es un huevo de Pascua, no es una rosca de Pascua, no es conejo o no sé cuántas otras cosas habrá más para la Pascua. Hoy las iglesias, en cuanto a salones, no están abiertos, pero lamentablemente cuando llega esta época, traen el espíritu del mundo de la Pascua y llenan de huevos, de conejos, de roscas, de todo un ambiente de marketing de Pascua que no tiene nada que ver con la Biblia. Al contrario, si usted supiera lo que es el huevo de Pascua o el conejo, no la rosca de Pascua porque es una comida nada más, ¿cierto? Si supiera lo que es eso, realmente se escandalizaría por todo lo que significa. Pero no es mi motivo hoy hablar de eso, posiblemente otros lo digan y ya está, vamos completando una parte con los otros. Mañana miércoles a las 3 de la tarde, mañana sábado a las 3 de la tarde, no sé por qué dije miércoles, hablando de la Pascua. Encienda aquí en Retorno TV o en las otras plataformas que también tenemos, porque el pastor Nicolás Agüero va a estar hablando de una explicación de lo que es la cena de Pascua. Yo lo voy a hablar el día de Pascua, eso el día anterior, pero Nicolás lo va a hablar mañana, así que si alguno quiere aprovechar y verlo y adelantar, lo invito a que lo haga mañana sábado a las 3 de la tarde en esta misma plataforma de Retorno, o la de Horacio Corneli, o las de Fundación Hablemos de la Vida, que corresponde a la gente de Cosquín. Muy bien, yo me voy a ya ir ya terminando el programa. Quiero recordarle, porque dije que hoy es un día especial, en unas horitas más, son las 6 de la tarde, a las 8 y algo, o a las 8 le voy a decir, también va a estar el doctor Horacio Corneli enseñándonos cómo se hace una cena del día de reposo, la cena familiar del día de reposo, en vivo en nuestras plataformas. Así que quien quiera ver, quien quiera tener un modelo de cómo es esa cena, venga y vea en la pantalla de Retorno TV. Tantas cosas tenemos para compartir y lo estamos haciendo todos a un nivel bien sencillo para el que no sabe absolutamente nada. Hoy le decía a unos muchachos que estaban conmigo y les explicaba de la Pascua y me dice, yo la quiero hacer el miércoles, el miércoles, no quiero esperar el domingo. No, claro, me están escuchando. Y yo le dije, bueno, pero también tenés que entrar en el espíritu de la Pascua. La Pascua no es para cualquiera, es para aquellos que creen, han aceptado a Jesús, entienden su sacrificio, que no hicimos nada para ser salvos, es solo por su gracia, y nos vamos a sentar en una mesa para aprender a sentar una mesa a enseñarle a nuestra familia qué es lo que estamos haciendo. Entonces usted tiene que saber que esa pequeña cena que va a tener ese día, o gran cena que va a tener ese día, es realmente poderosa para su vida. Me voy a despedir de esta manera, haciendo una bendición para todos ustedes, como lo enseña la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 6, del versículo 22. Yahweh los bendiga y los guarde. Yahweh haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes shalom. Nos vemos, en mi caso particular, el domingo a las 5 de la tarde. Esta noche, a partir de las 8, hay otra programación del doctor Horacio Corneli. Mañana a las 3 de la tarde de Nicolás Agüero. Y el domingo, conmigo, a las 5 de la tarde, si usted gusta y quiere seguir compartiendo. Nos vemos entonces. Bendiciones para todos. Chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana,
capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.org.